Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pues bueno, esta noche en este Salón G Área Internacionales, pues vamos a tener el gusto de presentar el libro Justicia Electoral de los Principios a la Igualdad, aportaciones de la magistratura electoral a favor de los derechos de Tian Loblanche. Y pues bueno, en este salón nos acompaña el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, nos acompaña el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También nos acompaña el maestro Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, el doctor Cliserio Coello Garcés, quien es secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien fungirá como moderador para esta mesa. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Para quienes conocemos el trabajo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quienes hemos tenido la fortuna de trabajar con él, de ser su amigo, de ser su compañero y desde luego de formar parte de su equipo de trabajo, es un verdadero honor poder presentar esta obra, Justicia Electoral, de los Principios a la Igualdad. Yo creo que es muy difícil sintetizar en un título las aportaciones de la magistratura electoral, pero también de 25 años de servicio en beneficio de la justicia electoral. Este es un esfuerzo de tratar de poner en un título aquellas aportaciones que un jurista como Felipe de la Mata ha generado en el transcurso de varios años, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito institucional. Por eso para mí es un privilegio poder moderar esta mesa, esta espléndida mesa con grandes juristas como el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, mi compañero, el maestro Fernando Ramírez, y desde luego con quien dirige esta obra, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en la que participamos compañeras y compañeros del Tribunal Electoral y que tratamos de dejar constancia de todas las aportaciones que a la jurisdicción electoral se ha dado con esta visión en beneficio de la igualdad. Sin más preámbulo, me permitiré ceder el uso de la palabra al maestro Fernando Ramírez para que en un breve tiempo establezca lo que considere pertinente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrados, estimado amigo Sergio, muchas gracias por estar aquí presentes. Fíjense que nos enorgullece mucho presentar esta obra, porque pues es el trabajo de toda una vida jurisdiccional, en la que he tenido la fortuna, y por lo cual le agradezco al magistrado, he tenido la fortuna de participar durante pues no sé, algún tiempo, no todo, pero sí algún buen tiempo. Entonces, ¿por qué nos enorgullece? Miren, yo creo que si algo define a la democracia, creo que si nos pidieran una palabra sería inclusión. La democracia permanentemente busca ampliar la base de ciudadanos que pueden tomar y participar en las decisiones de quienes nos gobiernan y de quienes nos van a gobernar. Y creo que el trabajo de la ponencia a lo largo de estos años y durante su participación en la sala especializada del magistrado, creo que demuestra perfectamente esta visión. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Bueno, no sé, para nosotros es famoso, pero el asunto de presos. Curiosamente, o sea, si ustedes buscan en la literatura, o sea, la verdad la mayoría de las democracias no incluyen a los presos que puedan votar.
O sea, México es uno de los pocos países en los cuales actualmente, y gracias a una sentencia del tribunal, porque eso sí fue completamente un criterio jurisdiccional, es donde los presos pueden votar. Y si ustedes lo piensan, o sea, es llevar a la realidad declaraciones y principios que están en la Constitución y que muchas veces no las tomamos en cuenta, o sea, no las tomamos en serio y no las llevamos a la realidad, como es la presunción de inocencia, ¿no? O sea, si se supone que tú eres, que el sistema te presume inocente hasta que algún juez competente, de manera indubitable, más allá de toda duda razonable, te declara culpable, pues entonces así te debería tratar el sistema, ¿no? Entonces los presos, que desafortunadamente en México son la mayor cantidad, es decir, las personas que están privadas de su libertad sin sentencia definitiva, o sea, no podían votar, ¿no? Y además, el sistema los excluía como personas, o sea, no podían tener, o sea, de lo primero que hacían era quitarles su credencial para votar y el INE los suspendía en sus derechos. ¿Por qué? Porque pues la Constitución lo dice, ¿no? Pero, sin embargo, a través de un ejercicio convencional, el tribunal determinó incluir a este importante número y grupo de personas en formar parte de la democracia. Y así, en este libro, ustedes van a encontrar muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de grupos vulnerables que a través de mecanismos y de criterios jurisdiccionales que orgullosamente han salido de la ponencia y que el magistrado ha presentado a sus colegas y que afortunadamente se logró, porque es un trabajo, es que esto es un trabajo, ¿no? Se logró, se logró concretizar, o sea, es lo que se ha logrado con una verdadera democracia, ¿no? O sea, seguir incluyendo a muchos grupos, a muchos grupos vulnerables a través de mecanismos específicos, porque a final de cuentas eso es la justicia, ¿no? O sea, establecer, aplicar, no solamente es aplicar la ley, sino también establecer puntos a través de los cuales lograr la igualdad sustantiva, ¿no? Es decir, no solamente, pues ahí está la ley y pues pensamos que ya con eso solo funciona, sino que además se requiere del trabajo de jueces, ¿no? Y de jueces y magistrados comprometidos que buscan constantemente ver más allá de la interpretación literal, ¿no? Como algunos, o sea, como algunos actores políticos quisieran así de, no, bueno, es que tú nada más aplica la ley y ya, ¿no? Y entonces, o sea, ese trabajo, pues se requiere sobre todo muchas veces valor, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil decirle al sistema, oye, ¿sabes qué? Incluye a alguien, a estas personas, ¿no? O sea, o sea, nos enfrentamos siempre a innumerables prejuicios, a innumerables obstáculos, que muchas veces, como dicen en la jerga mexicana, ¿no? Más bien son producto de la ignorancia y de la flojera, ¿no? Por ejemplo, volviendo un poco a esta sentencia de presos, o sea, yo recuerdo, o sea, informes que nos otorgaban las autoridades que decían, no, es que no se puede, es que cómo le vamos a hacer, si vamos a establecer urnas, si vamos a darle, cómo les vamos a dar credencial para votar, o sea, ni modo que mis funcionarios vayan a las prisiones, etcétera, ¿no? O sea, miles y miles de pretextos. Obviamente el dinero, pues ese siempre venía así de que, ay, es que no tengo dinero, ¿no? Pero pues pero que afortunadamente los jueces, ¿no? O sea, tienen que ver más allá de esos obstáculos que pues a lo mejor probablemente pueden ser válidos o no, pero que no pueden ser una justificación para restringir los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que este libro es un buen ejemplo de cómo se hace democracia a través de la jurisdicción, buscando constantemente incluir a un mayor número de personas que participen en la toma de decisiones. Y creo que otro punto importante del libro es también los criterios de protección de derechos.
¿no? También una buena parte ustedes van a ver de los criterios que existen en este libro, es la protección del periodismo. O sea, solamente les recuerdo que desafortunadas estadísticas establecen que en este país, o sea, mueren un gran número de periodistas. Es más, o sea, en algunos años nos han comparado con países en situación de guerra de la muerte de periodistas que hay, y sin embargo aquí, o sea, uno de los criterios más importantes que se ha establecido es la protección a los periodistas, ¿no? Incluso, fíjense, incluso hay un criterio importante en una cuestión de respecto de la veda electoral, ¿no? Si usted, digo rápidamente, la veda electoral es ese periodo, ¿no?, de reflexión que establece la ley, o algo así como 3 días generalmente antes de la jornada electoral, en la cual o sea, todo el mundo debe estar callado, ¿no? O bueno, se supone que todo el mundo debe estar callado, pero sobre todo quienes deben estar callados son los actores políticos. Y entonces un periodista, en ejercicio de su profesión, en ejercicio de sus derechos, pues determinó en veda electoral sacar una publicación diciendo su opinión sobre determinada cuestión, incluyendo las elecciones, ¿no? Bueno, claro, o sea, el partido que se sintió, los partidos que se sintieron atacados, pues obviamente dijeron, oye, es que violó la veda, fíjate que hay o sea, lo debes infraccionar, etcétera. ¿Y qué hizo el tribunal? El tribunal, ampliando esta protección del periodismo que siempre lo ha caracterizado, lo que dijo fue, no, o sea, los periodistas en este país pueden hablar y escribir de lo que quieran, ¿no? Porque ese es el ejercicio de la libertad de prensa. Y entonces, aun y cuando lo hubiera escrito y lo hubiera publicado en veda electoral, se dijo, ellos no están sujetos a estas restricciones como son los actores políticos. Entonces, yo espero que este libro los haga, si tienen la oportunidad de leerlo, les deje 2 cosas. Uno, mostrar el trabajo que se ha realizado, que las ponencias del magistrado de la Mata han realizado a lo largo de estos años, tratando y buscando siempre la inclusión y la protección de los derechos. Y 2, también que ojalá les sirva como como una buena síntesis, como una buena guía, porque también he de decirlo, la verdad es que la forma en que se organizó el libro busca ser muy didáctica, busca ser que tú puedas buscar el criterio que posiblemente puedas necesitar para alguna cuestión. Y entonces el índice es muy bueno. Entonces simplemente te vas al índice y dices, mira, aquí tratan sobre este criterio. Les aseguro que van a encontrar una lectura concreta, simple, muy, como ha caracterizado siempre al magistrado de la Mata, muy centrada en la idea que se quiere expresar. Y entonces seguramente les va a servir, porque aparte, no es por presumir, pero pues les damos el contexto, ¿no? O sea, les vamos explicando la historia del criterio para que vean en qué momento estamos en el tribunal. Entonces yo espero que les guste y pues les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, apreciado Fernando. Me permito ahora presentar al magistrado Felipe Fuentes Barrera, un verdadero pilar de la jurisdicción electoral, que con su experiencia en la judicatura ha fortalecido los criterios, los precedentes y la visión institucional del Tribunal Electoral, porque durante su presidencia logramos tener una institución fuerte que se ha consolidado para enfrentar los procesos electorales y los retos que el modelo democrático le impone a la jurisdicción electoral. De manera que es un gusto, un privilegio que el magistrado Felipe Fuentes Barrera sea partícipe de esta presentación de este libro. Tiene el uso de la voz, magistrado. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos.
Gracias, querido Clicerio Cuello Garcés. Estas palabras no salen más que de tu corazón y la bondad que siempre te ha caracterizado. Le aprendo mucho a mi querido amigo, a quien le digo cariñosamente tocayo, Felipe de la Mata Pisaño. Dice él siempre que es de bien nacido ser agradecido, y la verdad yo soy muy agradecido por el privilegio que me da de presentar esta obra que nos retrata, como dijo el maestro Fernando Ramírez, la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en aras de la inclusión y de la igualdad. De verdad también es un verdadero honor compartir mesa con ellos, con Fernando Ramírez, con mi querido amigo Felipe de la Mata y no se diga con Clicerio Cuello. Grandes juristas, grandes personalidades que han aportado mucho, Clicerio también como magistrado de la Sala Regional especializada, en donde acompañó a mi querido amigo en su trayectoria durante un buen tiempo y donde hay criterios muy interesantes en materia de protección a la niñez. Yo quiero también saludar con mucho afecto a compañeros de la Sala Regional Guadalajara que se encuentran por aquí, funcionarios del Tribunal Electoral de Jalisco y a las diversas personas que nos acompañan de manera física y por redes sociales. Empezaría señalando que el ejercicio de la justicia electoral en México no solo ha sido una herramienta para resolver controversias, y precisamente de esto se trata la obra. Ha sido un pilar para la construcción de una democracia inclusiva y una sociedad más equitativa. Creo que la integración actual de la Sala Superior ha tenido esta gran preocupación precisamente por consolidar esos criterios que tienden hacia una igualdad sustantiva, cumplir con el postulado que establece nuestro artículo primero constitucional. Desde luego, estos postulados se encuentran eco en esta obra Justicia Electoral de los principios a la igualdad sustantiva, aportaciones de la magistratura electoral a favor de los derechos, que coordinó de manera magistral, como siempre lo hace con su inquietud académica, el magistrado Felipe de la Mata Pisaño. Este libro, yo advierto, no solo es un análisis técnico-jurídico, es un testimonio de la evolución y los retos que ha enfrentado la justicia electoral mexicana para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Empieza de manera magistral la obra con un prólogo que realiza el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, en donde pone énfasis en las tres fases, en las tres etapas que ha conocido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nos dice, la evolución de la jurisprudencia tiene estas etapas. La primera, centrados en asegurar el acceso a la justicia electoral. Un segundo paso se identifica en la obra en la búsqueda de maximizar los derechos fundamentales a través de la interpretación de los principios constitucionales bajo un contexto social, un contexto cultural y un contexto político. Y una tercera fase que advierte la tutela de derechos humanos de todo grupo social en situación de desventaja en el ámbito político electoral, y eso mediante la aplicación de principios transversales en clave, se dice, de igualdad y no discriminación. En este libro se resalta cómo la justicia electoral ha trascendido en el ámbito técnico para convertirse, decía yo, en un motor de verdadero cambio social. De ahí lo interesante de esta obra, que desde luego es muy recomendable para su lectura. Se adentra el libro en las acciones afirmativas que han garantizado la representación de comunidades indígenas, de mujeres, de personas con discapacidad, de migrantes. También se centra en la protección que ha generado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a los diversos órganos electorales. Así se advierte cómo el tribunal no solo interpreta la ley, sino que también responde a la exigencia de una democracia más plural e inclusiva. Y en eso coincido con lo que ya nos adelantaba Fernando Ramírez. Se trata de construir una democracia para todos. El libro tiene el normetino de no solo construir el marco teórico propio de un gran ejercicio académico, sino que también nos pone en evidencia cómo ese ejercicio académico se puede consolidar en la práctica, y nos pone de relieve no solo las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino la argumentación específica, el núcleo de la argumentación que sirve para consolidar estos criterios del Tribunal Electoral
y los distintos criterios, además, en diálogo con los que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de los años, el Tribunal Electoral ha emitido sentencias emblemáticas y son las que trata de rescatar la obra. Repito, las acciones afirmativas, nos destaca el libro, no son concesiones, nos señalan los autores, son grandes logros de las personas que han sido excluidas por muchos años en la democracia. Son instrumentos necesarios para equilibrar desigualdades estructurales y garantizar una representación plural y auténtica en los espacios del poder. Y ese ha sido el objetivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y creo que lo retrata muy bien esta obra que hoy tengo el orgullo de presentar. Los autores reflexionan cómo estas acciones afirmativas han sido fundamentales para construir una democracia más justa y más inclusiva. La paridad de género, por ejemplo, ha dejado de ser un objetivo y se ha convertido en una realidad tangible en muchos espacios de representación política. Ustedes sabrán de la evolución que ha tenido precisamente la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si no, vamos a despejar muchas de esas dudas que tenemos en materia de paridad de género consultando esta obra, pasando de las cuotas en evolución hasta llegar a lo que es la paridad de género. Y ha sido a golpe de sentencias que se ha logrado este cambio, hasta llevarlo incluso a una reforma constitucional incorporando este principio constitucional. ¿Qué tenemos también? Se nos pone de relieve en la obra la participación de comunidades indígenas en el sistema democrático mexicano, en el sistema electoral mexicano, con su propia regulación establecida en el artículo 2 constitucional, que busca precisamente llevar la igualdad a estos grupos en estado de desigualdad. También nos pone de relieve la obra la situación especial de quienes residen en el extranjero y quienes habían sido excluidos de participar en la democracia por el simple hecho de no estar en suelo mexicano. Creo que se ha buscado con las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación darle voz y voto a estas personas residentes en el extranjero. Creo en ese sentido que la bondad de esta obra es fenomenal. Es una gran aportación para quien está interesado en la democracia mexicana, para quien está interesado cómo se desarrolla la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el libro, como les adelantaba, se examina la diversa jurisprudencia que existe sobre las comunidades indígenas y se dialoga o se trata de dialogar con el público, se trata de llevarles a su discusión, al debate, cómo vemos los sistemas normativos internos, cómo pretendemos precisamente exacerbar, potencializar los derechos de estas comunidades indígenas, cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha realizado esta maximización de derechos, desde señalar cómo se dan los liderazgos en la comunidad, cómo opera el tequio en estas comunidades indígenas y ha llevado incluso a la posibilidad de que ciertos distritos electorales, ustedes le recuerdan esta sentencia emblemática que primero surgió con 13 distritos electorales, subió a 21, se dio la posibilidad de tener una representación en aquellas comunidades en donde existía una población o una densidad poblacional altamente representada por indígenas. Nosotros dialogamos con el INE también a través de nuestros fallos. Establecimos la posibilidad de que se diera una comunicación para definir cómo se da esa adscripción calificada en materia indígena para justificar precisamente las candidaturas de estas comunidades. Muchos han dicho que se trata de evadir el cumplimiento de esta acción afirmativa a través de la sencillez de la autoadscripción calificada indígena y que debe repensarse esa situación. Creo que tendríamos que reflexionar sobre esa postura, pero por lo pronto creo también que la visión del tribunal es facilitar precisamente el acceso de estos grupos a la democracia, al sistema electoral mexicano. Por otra parte, desde la sala regional especializada, y eso debo reconocerlo y lo decía hace unos momentos, se fue construyendo toda una teoría que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la protección a niñas, niños y adolescentes. Se emitió una primera sentencia en la sala regional especializada que dio origen con posterioridad
a la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la protección de este grupo vulnerable, sobre todo en propaganda de carácter electoral. Tenemos la prevención de cualquier afectación precisamente a la imagen, honra y reputación de niñas, niños y adolescentes. Se reglamentó también en ese diálogo que les comentaba hace unos momentos que se tiene con el INE, se reglamentó toda la posibilidad de cómo se iba a dar la participación de estas personas en el ámbito de propaganda político-electoral. Se emitieron lineamientos para regular esta situación. Se habla ya de un consentimiento, la necesidad del consentimiento de las personas quienes ejercen la patria potestad de los menores de edad, a fin de que aparezcan en imagen, audio o video de propaganda electoral. Se nos pone de relieve los diversos fallos que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en afán de proteger a este grupo vulnerable, en donde incluso esta protección abarca las redes sociales. Un capítulo muy importante también de la obra es el relativo a la violencia política de género, en donde se refiere la importancia de la jurisprudencia en la construcción de un marco jurídico más protector para las mujeres a través de la aplicación de perspectiva de género y la implementación incluso de medidas de protección y reparación integral del daño. Esto con énfasis en la necesidad de continuar trabajando para garantizar la plena participación de las mujeres en la vida política del país y libre de discriminación y de violencia. Por otra parte, ya lo adelantaba Fernando, hay un capítulo expresamente referido a la libertad de expresión, en donde la obra define la importancia de dicha libertad para la expresión en el debate público y la formación de opinión en los procesos electorales en general. La construcción de la jurisprudencia de que el periodismo goza de una protección especial y de una presunción de licitud ha sido fundamental para el desarrollo del periodismo libre y de una ciudadanía, como decía, plenamente informada y con una conciencia mucho más fortalecida para ejercer su derecho al voto. También la obra nos lleva al campo de la propaganda gubernamental y de las obligaciones de los servidores públicos, que descansa precisamente en los principios de imparcialidad y de neutralidad. Y esto que busca precisamente garantizar otro principio constitucional, que sea una contienda electoral equitativa, evitando así que quienes ejercen el gobierno favorezcan a ciertos partidos o candidaturas a través de recursos públicos. También otra vertiente de la obra es que también nos marca el impacto de las sentencias del tribunal en el tema de la organización y funcionamiento de los órganos electorales, refiriendo cómo se ha protegido, les decía, su integración y su autonomía. Hemos llegado a establecer ciertas sentencias en donde hemos fijado algunas directrices en materia presupuestaria que, si bien han recibido también crítica, pero la búsqueda de estos fallos es mantener la autonomía para fortalecer aquellos órganos que precisamente participan en las tareas de organización de las elecciones. Otra vertiente que yo advierto en el libro, que es desarrollada con experiencia magistral de sus autores, es el tema de fiscalización, buscando la tutela de los principios constitucionales y, entre otros, el de equidad en la contienda también. Nos habla el libro de los asuntos de Peribán, por ejemplo, en donde existió un tema relativo al rebase en el tope de gastos de campaña, el caso de Tlaquepaque, por ejemplo, en donde estuvo sujeto a debate el principio de laicidad, y el de Azcapotzalco en la recepción de votación por personas distintas a las autorizadas. Creo que en ese sentido la obra nos pone de relieve temas que están en actualidad en el sistema democrático mexicano, y esa es la bondad de la obra, esa es la aportación fundamental de la obra, que creo que nos va a ser de mucha utilidad precisamente ante procesos electorales que generan retos mayúsculos como es este proceso electoral de reforma judicial. Creo que en ese sentido se nos ilustra con ejemplos contundentes. Podría citar algún otro que viene en la obra, el relativo a la pérdida de una candidatura por omitir el informe relativo a los gastos de precampaña. Ustedes recordarán este caso, se desarrolla la argumentación correspondiente, el lector podrá enterarse de cuáles fueron los argumentos que utilizó el Tribunal Electoral para llegar a la conclusión de confirmar la pérdida del registro de esa candidatura. Los gastos de representantes de casilla deben ser o no considerados como gastos de campaña. Fue un debate también intenso al seno de la Sala Superior y se llegó a la conclusión de que sí debían ser considerados
como gastos de campaña, a pesar de preguntarnos si deben ser catalogados de tal manera porque se dan después de que ya se cerró la campaña. El tema de partidos políticos locales y si deben soportar o no el tema patrimonial cuando dependen de un registro nacional que se ha perdido y cómo deben ellos aprobar el tema patrimonial. Y un tema muy importante que yo creo que genera siempre dolores de cabeza también a las salas regionales que comparten con nosotros el análisis de los temas de fiscalización, que es el tema del prorrateo entre candidatura común y coalición. ¿Cómo debe operar? La respuesta está en el libro. Por otro lado, por otro lado, ya nada más para concluir, parte de la obra también converge en ponernos de manifiesto cómo existe en la actualidad el tema de la democracia digital. Y creo que eso debe llamar la atención al lector porque nos pone de manifiesto también cómo debemos innovar aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Nos pone por delante el reto de ver cómo va a evolucionar la organización de las elecciones a través de la urna electrónica o a través de los avances tecnológicos en general. Creo que es importante poner el dedo en la llaga y creo que los órganos administrativo, electoral y jurisdiccional debemos repensar esta situación. En específico, creo que nosotros ya hemos avanzado con algunas sentencias, incluso nos hemos adelantado al legislador. Ustedes recordarán el tema de la justicia digital en épocas de pandemia. Se reglamentó por un acuerdo general del Tribunal Electoral, adelantándose desde luego al legislador porque prácticamente las tareas legislativas estaban detenidas por la pandemia. Y hasta la fecha creo que hace falta que el legislador avance en ese sentido. Este libro aborda cómo el Tribunal Electoral ha asumido un papel proactivo precisamente frente a las grandes transformaciones en materia digital. Y eso es lo que tenemos que ver en esta obra y que nos enfatiza para ponernos al día. En ese contexto, creo yo que el libro va a aportar mucho a su lector y puedo garantizarles que esta es una obra imprescindible para quienes buscan entender no solo el desarrollo del derecho electoral en México, sino también su impacto en la construcción de una democracia más justa, más inclusiva y de una justicia social. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña y el resto de las autoras y autores nos ofrecen no solo un análisis profundo de la jurisprudencia, sino también una reflexión sobre el papel de la justicia electoral como agente de cambio social. Este libro nos invita a seguir construyendo una democracia donde los derechos políticos sean una realidad tangible para todos los ciudadanos. En cada página podrán encontrar ustedes una llamada a la acción, una democracia donde los derechos políticos sean una realidad tangible para todos los ciudadanos. Encontramos en ese sentido una llamada hacia una justicia social en la democracia. Yo voy a cerrar agradeciéndole de nueva cuenta a mi amigo el magistrado Felipe de la Mata Pisaña por esta valiosa contribución al derecho electoral y al fortalecimiento de nuestra democracia. Estoy seguro de que esta obra será una referencia obligada para académicos, juristas y ciudadanos interesados en el desarrollo de un México más justo. Muchas gracias. Muchas gracias. Magistrado Felipe Fuentes, por sus valiosas aportaciones. Quisiéramos agradecer también a la editorial Tirán Lo Blanche, que ha albergado la publicación de esta obra, su directora María Werlich, que con tiempos cortos nos facilitó, nos dio la posibilidad de tener este libro a tiempo y también nos ha dado la facilidad de presentar este libro aquí en la Feria Internacional del Libro, desde luego con el acompañamiento de la Dirección de Documentación de maestro Agustín Millán. Agradecer también la presencia de los estudiantes del Centro de Investigación del Estado de Jalisco. Una disculpa, un poco estrecha la mesa, muchas gracias. Y también de la Universidad Centro de Valores, que están aquí con nosotros. Y desde luego, no faltaba más agradecer
también al magistrado presidente, a la magistrada, al magistrado de la Sala Regional Guadalajara, que generosamente nos acompañan, los compañeros y compañeras también de la Sala Regional. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, ahora daremos paso a la intervención del director de esta obra, quien ha dirigido, quien ha coordinado estos esfuerzos y quien, desde luego, es artífice importante de la construcción de los criterios que se comentan en esta obra. Tiene el uso de la palabra, magistrado. Muchas gracias, querido Cliserio. Antes que otra cosa, quiero agradecer con todo mi corazón a la editorial Tirán Lo Blanch. La verdad, querida María, yo sé que esto fue un esfuerzo enorme, te lo agradezco de todo corazón. Dile también a Salva, muchísimas gracias, de verdad. Tirán Lo Blanch se ha convertido de alguna manera en mi casa editorial. Entonces, de todo corazón les agradezco y de verdad muchas gracias. Por otro lado, bueno, también por supuesto a mi querido amigo Cliserio Cuello, con todo su trabajo empeñado en esta obra. Muchas gracias, querido Cliserio. Sin duda, quiero agradecer a mi amigo Felipe Fuentes Barrera. Muchas gracias, amigo, por el esfuerzo de leer, creo que fueron casi 600 páginas, ¿no? Y sin duda, no sabes cómo te lo agradecemos, ¿no? Querido Fernando, muchas gracias porque aquí también está tu trabajo y el de toda la ponencia. Por eso quiero agradecer a los autores de la obra. Entonces voy a decir sus nombres. Ismael Anaya, Héctor Ansúrez, María Fernanda Rivas Martín, Daniela Avelar, Roselia Bustillo, Cliserio Cuello, Nancy Correa, Gabriel Domínguez, María Cecilia Guevara y Herrera, David Ricardo Jaime, Mercedes de María Jiménez, Alejandro Lozano, Marta Leticia Mercado, Cruz Lucero Martínez, Fernando Ramírez, Karen Rojo, Carla Rojo, Gabriela Rubalcaba, Aarón Segura, Pablo Sharpe, Isaías Trejo, Mónica Vallado, Víctor Manuel Zorrilla y César Wong. A todos ellos muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, al señor magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, mi querido amigo Sergio Guerrero, por supuesto a mi querida amiga Gaby del Valle, muchísimas gracias, a todos los que están aquí de la Sala Regional Guadalajara, muchísimas gracias, de verdad, aguantar 2 veces oírme debe ser algo en el mismo día, debe ser traumático, lo lamento, trataré de ser breve. Voy a decirles que este libro es muy especial para mí. Este libro es muy especial para mí porque yo este año cumplí 25 años en el Tribunal Electoral. Aquí está mi querido amigo Noé Corso, pues gracias a Noé Corso y a don José Luis de la Pesa, yo entré a trabajar al tribunal en el año de 1997, no me estoy equivocando con los números, un par de años estuve estudiando fuera, y la verdad es que han pasado muchas cosas desde que yo inicié mi vida en el tribunal. Y como este año cumplí 25 años en el tribunal, platicando con Cliserio, nos pusimos la meta de tratar de hacer un libro que resumiera en mucho, pues de alguna manera las aportaciones que hemos visto que se han establecido por las magistraturas electorales a lo largo de estos 25 años, particularmente en los temas que a nosotros nos importan. Ahora sí que si hay otros académicos, pues que hagan las suyas, ¿de acuerdo? Quiero que reflexionar todo lo que ha evolucionado el derecho electoral en los últimos 25 años. No ha sido poco y no ha sido breve este tiempo. La primera cuestión que tengo que decirles es algo evidente. El derecho electoral es realmente nuevo en nuestro país, en el mundo, pero también en nuestro país. Por eso hay tanta gente que dice que no es importante, porque como no lo estudió en la universidad, y no es algo que necesariamente apliques cotidianamente como el civil o muchas veces el mercantil, pues tiendes a infravalorar al electoral. La verdad es que el derecho electoral es muy nuevo. Cuando en 1997 mi amigo Noé Corso y don José Luis de la Pesa me abren las puertas del Tribunal Electoral, la verdad es que no me di cuenta de lo que me estaban ofreciendo. Me estaban ofreciendo fundar, de alguna manera, el control constitucional en materia electoral en este país. Así de simple.
Imagínense lo que les estoy diciendo. Ojalá 25 años después me doy cuenta de eso. Pero en ese momento, pues a mí me estaban ofreciendo un trabajo, me pagaban 3 veces más de lo que me pagaban en otro trabajo. Quería yo casarme, error de mi vida. Digo, que mis hijos, delete, ¿no? No vayan a ver esto, ¿de acuerdo? Pero así lo hice, ¿de acuerdo? Y, a ver, pues lo que sucedió, ¿de acuerdo? Después es historia. Lo que quiero contarles es que a partir de ahí tuvimos la fortuna de coincidir con grandes jueces, abogados, magistrados que nos formaron. Por supuesto, la primera generación de magistrados electorales que fue extraordinaria, no perfecta. Ninguna persona es perfecta. Una generación que nos aportó y nos formó mucho a los secretarios que trabajamos junto a ellos. Una segunda generación que también nos aportó, ¿no? Y espero que ahora digan lo mismo de nosotros, los secretarios que se están formando. Ahora, lo importante, y es lo que queremos darnos cuenta, es cómo 1997 el derecho electoral al principio solamente tenía una visión casi diría legalista. Hasta 1996 la Constitución tenía una prohibición, fíjense ustedes, para hacer cualquier tipo de control constitucional a las normas electorales. ¿Se pueden imaginar eso? Hoy día ni siquiera lo podemos imaginar. El Tribunal Electoral era un tribunal de legalidad y tenía prohibición constitucional de hacer control de constitucionalidad de las leyes. En 1996, a finales, cambia esto en la Constitución y se crean las vías de control constitucional. Y como dije en la mañana respecto de la Sala Regional Especializada, cuando los jueces constitucionales se meten a analizar los temas de control constitucional, comienzan a aplicar lo que saben hacer, que es control constitucional. Y de repente nos dimos cuenta que se podía hacer control de constitucionalidad de las elecciones y por lo tanto anular elecciones, incluso cuando se habían violado los principios constitucionales, si no había tipo de nulidad. Y nos dimos cuenta que la materia electoral era antes que otra cosa derechos humanos. Antes, en los años 90, se preguntaban si los derechos político-electorales eran derechos humanos. Hoy, el artículo 35 de la Constitución ya fue modificado para que ya no hable de prerrogativas del ciudadano, ya habla de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que ya queda claro que son derechos humanos, además derivado del análisis del Pacto de San José. Han sido muchos años los que han pasado desde entonces. Desde esa época, que casi diría arcaica, del derecho electoral. ¿Cuál es la época de oro del derecho electoral? Porque también me podrían decir, ¿no? ¿Cuál ha sido la época de oro del derecho electoral? Pues yo diría que es toda aquella en la que estamos viviendo en ese momento. La primera generación de magistrados de la Sala Superior fue una generación, por ejemplo, muy metida en temas procesales. Yo por eso sostengo que esa primera generación fue una generación garantista. La segunda generación va fundando un sistema donde lo importante ya es el derecho sustantivo y por lo tanto va evolucionando hacia el principialismo, el cual se abre por dos factores a partir de la llegada de nuestra integración a la Sala Superior. Primero, por la devoción, digamos, que tenemos hacia el control judicial de los temas que tienen que ver con derechos humanos, pero lo importante, no hay que hacernos mensos, ha habido un rezago absoluto en la legislación electoral. Nuestra legislación electoral es vieja, es mala, es confusa y después de las últimas reformas más. Eso significa entonces que hemos sido los jueces los que en la aplicación hemos tenido que arreglar pues, la confusión que priva y en el arcaísmo que priva en los temas electorales. A ver, lo que decía Fernando me parece importante. A ver, vamos a ver un poco, no se preocupen, no voy a leer el índice, solamente quiero que nos demos cuenta un poco los temas a tratar. Uno, justicia electoral inclusiva, y lo mismo los temas de nacionalidad. Hemos ido evolucionando y discutiendo los temas de tal manera que me parece que ya muchos de nosotros estamos de acuerdo que el que haya 4 categorías de ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, dependiendo del tipo de mexicano que seas,
porque pareciera que hay 4 tipos de mexicano, dependiendo de si eres mexicano con una sola nacionalidad, si tienes 2 nacionalidades, si eres por naturalización, si eres mexicano y naciste en otro lugar, en fin. Nos parecería ridículo. Por otro lado, los temas que tienen que ver con grupos en situación de desventaja en general, los temas de discapacidad, las personas migrantes, los pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, los temas de paridad y violencia de género. Para mí este tema es de los grandes logros que resaltaba mi amigo el magistrado Fuentes Barrera. Lo quiero subrayar. No hay que hacernos bolas. Los que hicieron la reforma en materia de paridad, que la llamaban paridad en todo, sí, pusieron la paridad, pero no dijeron cómo conseguirla. Ya han sido y pudimos haber dicho, está en la Constitución, pero pues dado que no tiene implementación técnica procesal, pues no la vamos a poner en vigor. Pero se tomó la decisión contraria, la decisión de hacerla efectiva, y con eso cambió México. Los temas que tienen que ver con libertad de expresión, cuando fundamos la sala especializada, nos parecían indispensables. Proteger al periodismo, sí, aunque ellos mismos no se respeten a sí mismos. Proteger al periodismo, sí, incluso cuando mientan. Proteger al periodismo siempre, porque es deber del Estado mexicano, o debería ser al menos, la protección de los periodistas. Por supuesto, también todo lo que ha cambiado los temas que tienen que ver con nulidades electorales en los últimos años. Simplemente la existencia, por ejemplo, de BPG, de acuerdo de BPG como principio de nulidad posible. Lo que tiene que ver con partidos políticos y fiscalización en los últimos años, como es el caso de la nulidad por los temas de fiscalización, que poniéndolo sobre la mesa yo creo que se tiene que repensar. El sistema de nulidades constitucionales no ha servido. Seamos sinceros. ¿Cuántas nulidades se han anulado con base en las nulidades constitucionales? No llegan a las digamos así, a contarse con la mano, con los dedos de la mano. El tema que tiene que ver con temas de sentencias contramayoritarias. Hemos tenido un montón de sentencias contramayoritarias, al punto que me parece que Alejandra Tello está llevando una investigación justo sobre sentencias contramayoritarias del tribunal. Un montón. Simple y sencillamente alguna, como aquellas en las que hemos molestado a todos los partidos, como fue en la que determinamos que tenía que haber una presidenta del INE, o cuando decidimos que tenía que ponerse paridad en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, o como cuando nos metimos al análisis de específicamente de cuando sacaron a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente, donde nuevamente hicimos enojar a más de uno en el poder. Nuestro trabajo es así. Los temas que tienen que ver con derecho electoral y nuevas tecnologías, y por supuesto también recordar varios temas que tienen que ver con la organización del tribunal. Me parece, si ustedes se dan cuenta, que hacemos un recorrido que es prácticamente un diagnóstico del nuevo derecho electoral. Hay un nuevo derecho electoral en México, un derecho que está enfilado más a los derechos humanos que, vamos a decirlo, a la simple legalidad. Un derecho electoral que tiene que establecerse e irse y seguirse analizando y debatiendo. Y un derecho electoral que ha tenido como fuente fundamental la jurisprudencia. Los académicos, cuando analicen estos temas, si son serios, justamente tendrán que estudiar cientos de sentencias para poder llegar a conclusiones razonables en torno a estas temáticas, partiendo del principio de que la ley es pésima y la Constitución en estos temas es confusa y contradictoria. Ahora, ¿qué retos nos genera el futuro? Pues les voy a decir que pensaba yo hace unos momentos, tendremos que en un par de años, querido Cliserio, querido amigo, que escribir la siguiente edición de este libro, porque sin duda la elección judicial impactará decisivamente al derecho electoral mexicano y a México, y tendremos que escribir un capítulo específico respecto de la elección judicial. Casi diría que tenemos que hacerlo rápido,
porque además esto, y si se puede hasta traducirlo, porque esto será analizado probablemente por prácticamente todo el mundo. Los resultados de esas elecciones serán únicos y tendrán que analizarse en torno a sus resultados, pues por observación internacional, por supuesto, por académicos de todo el mundo. En fin, les quería compartir las razones que nos obligó a escribir esta obra colectiva. Estamos pensando todo el tiempo en temas que tienen que ver con el trabajo que, como bien dijo Fernando, estamos muy orgullosos del trabajo del Tribunal Electoral, no del nuestro. Seguramente nosotros somos los más torpes de todos, pero por supuesto que estamos muy orgullosos de nuestra institución, de la institución que muchos de nosotros que hoy estamos aquí llevamos muchas décadas a la cual pertenecer y que tanto bien le ha hecho a México y que hemos podido atestiguar. Entonces, pues bueno, pues los invito a leer esta obra. Muchas gracias. Y con esto damos por concluida esta presentación. Muchas gracias por su asistencia. Pues cerramos, como bien dice el doctor Cliserio, esta presentación del libro. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Buenas noches.